Buenas tardes, familia, amigos e iglesia que nos acompañan en las redes sociales. Dios les bendiga. Continuamos con reflexiones bíblicas y en la tarde de hoy he titulado a esta ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? El pasaje clave es Éxodo capítulo 3 versos 10 al 14. Lecturas de apoyo: Éxodo 4:16, 6:1, capítulo 7 versos 1 al 6, Salmos capítulo 103 verso 19, Proverbios 3, 5 al 6, Hechos 2:21, Romanos 9:17, Filipenses 4:19 y Hebreos 10:23 y 13:5. Debemos tener cuidado de no confundir la generosidad de Dios con nuestras expectativas de Él. Por ejemplo, algunos piensan que recibir a Jesucristo como Salvador personal hará que sus vidas sean más llevaderas, pero cuando enfrentan dificultades se decepcionan. Y puede que otros se apropien de una promesa bíblica y lleguen a creer que Dios no ha cumplido su palabra, si no han recibido lo que esperaban. Pero sin embargo el Señor siempre es bueno y sus promesas siempre se cumplen, Aunque no podamos comprender lo que Dios esté haciendo, aún podemos confiar en Él. Moisés quedó atónito por lo que vio y escuchó al tener un encuentro con Dios en la zarza ardiente, pero obedeció y fue a Egipto y le dijo a Faraón que dejara libre al pueblo de Israel, mas no recibió el resultado que esperaba, La respuesta de Faraón fue añadir más trabajo y cargas a los israelitas. Y es probable que tú y yo hayamos experimentado algo similar. Obedecimos a Dios, pero luego surgieron problemas y comenzamos a dudar y a acusar a Dios. Pero ninguna de esas reacciones es la correcta. Lo que debemos hacer es mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Al surgir los problemas debemos recordar las promesas de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces debemos estar firmes en el Señor y reconocer que no se nos ha prometido una vida sin problemas. Así también lo dice el capítulo 10, verso 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y la salvación nos permite tener una mejor vida terrenal, pero habrá momentos en los que tendremos que enfrentar dificultades. Así lo dice Hebreos capítulo 13, verso 5. No te desampararé ni te dejaré. El Señor promete estar contigo y conmigo en medio de las pruebas. Y Dios le dio a Moisés promesas muy específicas. Le dijo que Faraón dejaría ir a su pueblo de Egipto, en el libro de Éxodo capítulo 6, verso 1. Pero también le advirtió que endurecería el corazón de Faraón para que no los liberara y así el Señor multiplicara sus señales y milagros. Lo dijo en el capítulo 7, verso 3. Y la promesa era segura, pero la labor no parecía nada fácil. Y Dios obra con el panorama completo en mente. Como Moisés no podía ver la perspectiva de Dios, pudo haberse preguntado ¿cómo ayudaría la liberación de Israel a endurecer el corazón de Faraón? Sin embargo, sabía que el nombre del Señor era Yo soy, el Dios eterno que existe en el pasado, en el presente y en el futuro. Y podía usar el corazón endurecido del rey para liberar a su pueblo. Y aunque esto les causara un sufrimiento temporal, tenían que aprender a ver más allá de la situación inmediata y confiar en que Dios resolvería cada detalle y obraría para el bien de su pueblo. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Dios obra para lograr su propósito, incluso cuando no lo entendamos.
El Señor prometió rescatar a los israelitas de Egipto, pero tenía un propósito que iba más allá. Así lo dice en el capítulo 7, verso 5. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Sin embargo, ese no era su máximo propósito. Su meta principal era crear la nación judía, por medio de la cual vendría nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Moisés no podía percibir todo lo que Dios tenía en mente. Nosotros tampoco podemos hacerlo. Pero si confiamos en Él, incluso en esas ocasiones en las que no comprendemos lo que hace, pues Él fortalecerá nuestra fe. Y debemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Así lo dice Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 6. Nos enseña a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino a confiar en el Señor de todo corazón. Lo cual fue justo lo que tuvo que hacer Moisés. Su confianza estaba cimentada en las palabras que había escuchado de Dios. Y hoy tenemos la revelación escrita y completa de la palabra de Dios como base de nuestra seguridad y confianza. Todo lo que tenemos pues puede desvanecerse, pero la palabra del Señor permanece para siempre y nunca cambia. Amén. Dios garantiza todas sus promesas. Y Dios es el soberano del universo y todo está en su poder. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Lo dijo el salmista en el capítulo 103, verso 19. Pero esto no significa que tiene el poder y la autoridad para reinar sobre todo lo que existe. Esto significa que tiene el poder y la autoridad para reinar. Lo que no ocurría era que Faraón no era rival para él, ni podía hacer nada contra Moisés, pues el Señor estaba a su lado. Y el Señor pues, es soberano de todo lo que existe también, pues está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Cada suceso en nuestra vida está bajo su control. Y siempre obra para cumplir su perfecta voluntad en nosotros y por medio nuestro. A menudo Dios tiene un plan inesperado para suplir nuestras necesidades. Porque Faraón fue un rey orgulloso que dominó a los hebreos y reinó sobre Egipto, pero fue Dios quien lo puso en esa posición. Lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, verso 17. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y fue la muerte precisamente del hijo de Faraón en la última plaga lo que convenció a Faraón de dejar ir al pueblo de Dios. Nunca llegó a ser creyente, pero la demostración del poder de Dios sobre él se supo en el mundo entero. Y aún pasa en nuestros días. Los judíos celebran la Pascua, su redención de la esclavitud de Egipto. Y así como los hebreos no podían ver la redención de Dios hasta ser liberados, no siempre podemos ver lo que el Señor hace en medio de los tiempos difíciles. Sin embargo, incluso en medio del dolor más grande, nos enseña a tener fe en que obra para nuestro bien. Y Dios nunca llega tarde con su liberación. Puede que oremos por mucho tiempo sin recibir respuesta, pero mientras enfrentamos situaciones dolorosas y nos preguntamos por qué Dios no nos rescata, Él nunca se atrasa porque es según su tiempo perfecto. Los hijos de Israel pueden haberse preguntado por qué Dios esperó 400 años para rescatarlos. Sin embargo, durante todos esos años la familia de José llegó a ser una gran multitud. Y en su tiempo perfecto el Señor se les reveló y demostró su maravilloso poder y amor al rescatarlos milagrosamente de Egipto para que fuesen después una gran nación. Y ese es el mismo Dios Todopoderoso en quien confiamos para ser salvos. Nos ha dado su palabra y cada promesa es segura. En medio de las tormentas de la vida,
podemos saber que estamos seguros por la eternidad en nuestro Salvador, quien nos ama y nos cuida. Entonces la reflexión es que sus expectativas tal vez nos han confundido en cuanto a la naturaleza de Dios o su cuidado. ¿De qué manera un entendimiento bíblico del Señor nos ayuda en los momentos en que no comprendemos lo que sucede? ¿O de qué forma esta historia de Moisés, la liberación de Israel, nos ayudan a entender mejor la manera en la que el Señor obra en la vida tuya y en la mía? Y termino con una pregunta que le hicieron a Luis Palau, gran evangelista que entregó su vida para servirle a Dios, llevando la palabra por todo el mundo, quien murió el pasado 11 de marzo, pero vive ahora en el paraíso con el Señor. Y le preguntaron cuál es el propósito de la vida, señor Palau, y él respondió: muchas personas no saben contestar esta pregunta y por lo tanto optan por quitarse la vida, por el suicidio. Sobre todo un gran porcentaje de los que se suicidan son estudiantes universitarios, o sea, hombres y mujeres jóvenes, que tienen los más altos privilegios de la educación, conocimiento. Sin embargo, no le encuentran propósito a la vida y como consecuencia se la quitan. Y yo sé de dónde vengo, sé por qué estoy aquí y sé a dónde voy. Todo eso lo comprendí, lo acepté y ahora lo disfruto porque conozco lo que enseña el mejor libro de la historia, el viejo libro llamado la Biblia. Y en primer lugar, el propósito de la vida es conocer a Dios personalmente y gozar, disfrutar de sus bendiciones en todo lo que hacemos. La persona que conoce a Dios y que disfruta de sus bendiciones es la persona que sabe de dónde viene, que sabe por qué está aquí y que sabe a dónde va. En segundo lugar, pues cada persona tiene el propósito de cumplir con el plan que Dios ha preparado para su vida. Así lo dijo Juan capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en tercer lugar, solo podemos practicar la voluntad de Dios, de conocerlo a Él, cuando Cristo controla nuestras vidas. Así lo dice Efesios capítulo 2. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y el propósito de mi vida es conocer a Dios. Yo conozco a Dios desde el día en que me encontré con Él, cuando Cristo entró en mi corazón. Entonces te invito, amigo, familia, iglesia, para que encuentres el propósito de Dios en tu vida, si es que ya no lo conoces. Pero todo esto es posible si tú le abres primero tu corazón a Cristo. Gracias por la atención, nos vemos en una próxima reflexión bíblica, que Dios les continúe bendiciendo.